Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí se piensa Chile. Estamos transmitiendo desde un estudio en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en un lugar histórico. Aquí se hizo la primera transmisión de la televisión en vivo en Chile. Hoy día vamos a hablar de infraestructura, transporte, trenes, aviones. Somos seres que nos movilizamos a través de los territorios. Y quiero partir leyendo un fragmento de un bellísimo poema de Pablo Neruda, Oda a los trenes del sur. Trenes del sur, pequeños entre los volcanes, deslizando vagones sobre rieles mojados por la lluvia vitalicia, entre montañas crespas y pesadumbre de palos quemados, dice Neruda. Yo voy contigo, tren, trepidante tren de la frontera. Voy a Renaico, espérame. Tengo que comprar lana en Collipulli. Espérame que tengo que descender en Quepe, en Loncoche, en Osorno, buscar piñones, telas recién tejidas, con olor a oveja y lana. Corre, tren, oruga, susurro, animalito longitudinal, entre las hojas frías y la tierra fragante. El poema es más largo, pero es un verdadero canto de amor a un medio de transporte de alguna manera que está muy enraizado en el inconsciente nacional. De eso vamos a hablar, entre otras cosas, hoy día en el programa Aquí se piensa Chile. Quiero primero saludar y darle la bienvenida a alguien que debe haberse emocionado con el poema. Miguel Saavedra, él es gerente de F Valparaíso. Miguel, un gusto de contar contigo en esta conversación. No, un gusto de estar acá presente y poder conversar sobre trenes, sobre infraestructura en general y sobre todo del amor y la nostalgia que hay hacia este sistema de transporte y las perspectivas de futuro también que tenemos. Vamos a hablar de eso de todas maneras. Miguel es ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, tiene experiencia en construcción, en proyectos mineros, etc. También nos acompaña Boris Holguín, director general de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas. Tiene una amplia trayectoria en el ministerio. Su pasión, más que los trenes, parece los aeropuertos y los aviones, ¿o no? Me tocó pasar por ese trabajo en la Dirección Nacional de Aeropuertos, pero hoy tengo la suerte, la fortuna de trabajar como director general y puedo trabajar con todas las direcciones operativas en todo lo que tiene que ver con caminos, agua, puertos. Yo creo que tenemos un tremendo desafío aquí, precisamente en esta región, con los puertos. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación dentro de su apretada agenda, encantado, Boris. muchas gracias por la A invitación. ver, vamos a partir conversando primero con Miguel. Vamos a partir hablando de los trenes, en primer lugar. Yo decía que los trenes están arraigados en el inconsciente chileno, pero también hay una sensación, en una parte importante de la población, de que algo se truncó, de que ese impulso ferroviario, que es parte de la historia de Chile, con un presidente Balmaceda, que me parece que construyó, desarrolló más de no sé cuántos miles de kilómetros en trenes, ¿no es cierto?, con puentes, etcétera. Eso se pierde en algún momento, inexplicablemente. ¿Qué ha pasado con los trenes en una mirada de perspectiva histórica en Chile, Miguel? Bueno, efectivamente el transporte ferroviario, el desarrollo ferroviario en Chile tiene muchos años. Nosotros como empresa Ferrocarril del Estado estamos cumpliendo 140 años de historia. Efectivamente con el impulso que tuvo el presidente Balmaceda y sobre todo, por ejemplo, acá muy arraigado en 1863 cuando se inauguró el tren Valparaíso hacia Santiago o de Santiago a Valparaíso y también con la electrificación de la línea que se realizó en el año más o menos 1924. Efectivamente el desarrollo ferroviario va muy de la mano con el desarrollo en general del país, el desarrollo económico, el desarrollo de sus comunidades. Muchas localidades acá en la región de Valparaíso están ligadas íntimamente con el desarrollo ferroviario, cada una de sus estaciones, en cada una de las ciudades acá, Villa Alemana, Limache, Quillota, Calera, tiene alguna estación efectivamente ancla que fue parte del desarrollo de estas localidades. Y bueno, efectivamente, en el transcurso del tiempo, yo diría que sobre todo entre los años 80, los años 90, ahora recientemente, el tema del desarrollo ferroviario tuvo un declive importante. Ya se dejó de invertir de manera importante en materia de mantenimiento de sus vías, en materia de mantenimiento de su material rodante, pero hoy día estamos en un nuevo impulso que ya lleva varias administraciones
trabajando, que es el desarrollo de más trenes para Chile, ¿no es cierto? Y que efectivamente se está avanzando en distintos proyectos a nivel nacional, no solamente para el ámbito del tren de pasajeros, sino que también para el ámbito del tren de carga. Aquí tengo en mis manos las memorias de Óscar Guillermo Garretón, que tiene un capítulo dedicado a mi alma ferroviaria. Y la tesis que dice en este... Bueno, él habla que es un sueño nacional, el tren, que ha inspirado a poetas como Neruda, como Jorge Telía, que fue la gran obra de infraestructura del siglo XIX, y que dice que el abandono ferroviario de Chile no es culpa ni de EFE, ni de los privados, ni de un gobierno en particular. Hay un abandono ferroviario desde hace largos decenios y da algunos datos. Por ejemplo, el puente del río Tontel se cayó el año 2016 cuando había cumplido 120 años, ¿no? Lo mismo pasó en el puente del río Biobío, que tenía 133 años. Entonces dice que hay algo misterioso en que Ferrocarriles sea el único de los sectores regulados de nuestro país que se excluyó del proceso de reorganización modernizadora. Y se modernizó el sector público eléctrico, telecomunicaciones, sanitario, de carreteras, pero no así en los trenes. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? ¿Cuál es el diagnóstico de la asociación de los trenes, desde la mirada suya, digamos, dentro del ministerio? O sea, yo creo que sí, efectivamente. Lo que pasa es que también pasaron los servicios sanitarios, pasaron a manos concesionadas en la última década, digamos, las últimas décadas, yo diría por el gobierno del presidente Frei particularmente, y que modernizó todo lo que significa el sistema sanitario. A nivel de, en esa misma época, todo lo que tiene que ver con la modernización de las carreteras, bajo la misma modalidad, como una manera de que el país creciera y que al final del día los recursos públicos pudieran focalizarse en políticas públicas vinculadas más bien a la pobreza que teníamos en el país. O sea, recordar que en el año 90 nosotros recibimos un país 48% de la pobreza, claro, poco más del 20% de la indigencia. Sí. Entonces había que focalizar los recursos. Y este modelo y el modelo de concesiones, que en algún minuto se discutió, favorablemente al día de hoy ya no es una discusión, sino que se le reconoce como una política pública relevante que vino a modernizar el país. Y no fue así en el caso de los trenes. Y yo comparto lo que plantea respecto de una falta de preocupación y de planificación en materia de conservación de lo que significa esa infraestructura. Y fue el producto por la razón por la cual se colapsaron estos puentes que señalan, y faltó la modernización. Yo creo que hoy día EFE está mostrando una mirada una mirada distinta, renovadora, y también el impulso que tienen los gobiernos. Ahora, aquí mismo él plantea, que dice, ¿cómo no se va a poder si hay experiencias exitosas, pública y privada pública, en Estados Unidos, en Japón, en China, ¿no es cierto? Pero dice que la clave es que la carga es la rentable social y privadamente, que subsidia el servicio pasajero. Así Y es. que es inexplicable que no se ponga, que no haya, se hagan líneas de tren, pero no se los habilite para trenes de carga. ¿Cuál es la visión suya, Miguel? No, de todas maneras, efectivamente, un tren de pasajeros necesita apoyo, necesita subsidio, necesita financiamiento para que no se sustenta solo. Y la fórmula, a través de tener una situación combinada en términos de transporte de carga y transporte de pasajeros, permite que efectivamente se puedan ir desarrollando estos distintos servicios. En el norte de Chile, por ejemplo, el desarrollo ferroviario ha estado muy ligado a la actividad minera. ¿Ya? Acá en el sur, efectivamente, al aspecto exportador, del transporte de la logística interna, pero evidentemente ahí es donde efectivamente necesitamos tener una mayor coordinación en el ámbito logístico para que la carga, el desarrollo de carga vía ferroviaria pueda crecer aún más, ¿ya? Y de manera combinada con el otro modo de transporte, con el modo de transporte marítimo, aéreo o de camiones también, y con eso podamos ayudar efectivamente a tener esta suerte de un mayor desarrollo de los trenes de pasajeros y sobre todo a los lugares más alejados, que es donde el tren ha impactado fuertemente en las distintas localidades. Claro, y se da la paradoja que esto de que se implementan trenes de cercanía, que son indispensables en las grandes urbes, pero se ha olvidado la carga. ¿Es así o no? O sea, como dice Miguel... Merval, por ejemplo, ¿no? Exactamente. De hecho, a propósito del proyecto que está acá en boga, que es la conectividad a través del tren Santiago-Valparaíso, justamente está el tema de cómo operan los subsidios
y en este caso tener la posibilidad de tener cargas, por ejemplo, en la noche, que permita durante el día sustentar el tránsito de pasajeros. O sea, el tema de la carga es fundamental porque al tren también le compite el medio de transporte a través de los buses. O sea, perdón, buses, pero también transporte de carga y camiones. Y en la medida que hemos ido mejorando las carreteras, también han ido disminuyendo y mejorándose los tiempos de desplazamiento de la carga y camiones. Y ahí empieza a quedar el tren entonces que une de punto a punto esa carga, ese volumen. Entonces, la mirada es cómo se complementan y no cómo compiten. Porque al final del día los proyectos tienen que ser rentables para poder el Estado poder invertirlos. Miguel, hablemos un poco de las ventajas del tren con todo el tema del cambio climático. El tren de nuevo vuelve a ser un medio estratégico en un cierto sentido, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del tren hoy? Porque uno podría decir esto es una nostalgia poética de un tiempo que ya pasó, pero resulta que no es así. Por lo menos lo que yo entiendo. Y me gustaría que explicara por qué el tren tiene hoy día una ventaja sobre otros medios de transporte, dado el mundo que nos va a tocar habitar, digamos, el mundo con cambio climático y qué sé yo, ¿no? Claro. Bueno, en primer lugar, el tren tiene la posibilidad de transportar una mayor cantidad de personas, mayor cantidad de gente. Entonces, es mucho más eficiente en el ámbito de la ocupación de la infraestructura, la ocupación de los espacios. En segundo lugar, tiene que ver con qué tipo de energía utilizan los trenes. En el caso acá de F. Valparaíso, del Metro Valparaíso, del sistema de Puerto Limache, nosotros estamos evidentemente utilizando energía eléctrica, ¿no es cierto?, suministrados por energía eléctrica, y en el caso incluso nuestro hemos ido más allá, donde hemos avanzado a tener una certificación de uso de energías limpias, energías renovables, en nuestro sistema, y también hemos implementado un sistema de eficiencia energética. ¿Ya? Entonces, efectivamente, desde el punto de vista energético, del uso de la energía, el tema del tren es un aspecto muy relevante en el ámbito del cambio climático. Y en tercer lugar, si también lo queremos llevar al ámbito de accesibilidad a las distintas personas, efectivamente el tren tiene un nivel de infraestructura que permite que, por ejemplo, personas con movilidad reducida o a llegar a distintos puntos de los lugares de las ciudades, que puedan llegar con mayor comodidad, con mayor seguridad. El tema de la accidentabilidad también es un valor muy grande en el aspecto nuestro, y la confiabilidad en términos de los tiempos, etcétera. O sea, es un transporte que aspira evidentemente a ser muy confiable y muy seguro. ¿Y qué está pensando o qué está haciendo el Estado para los años que vienen, las décadas que vienen de real? Hay una promesa de un tren Santiago-Valparaíso, hay una, de nuevo, se despiertan expectativas, pero después se frustran. ¿En qué estamos de verdad? ¿Qué está haciendo el Estado de verdad en relación a los trenes en lo que viene? O sea, en particular el gobierno del presidente Boric ha tenido una posición respecto a este tema y fue el que planteó la necesidad de conectar de una vez por todas este anhelo del tren Santiago-Valparaíso. Y bueno, esto es un tema que lo encabeza el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y EFE, que forma parte, digamos, del ministerio de este ministerio, pero se nos ha pedido a nosotros, bajo el modelo de concesión, que el Ministerio de Obras Públicas tome partido en esto. Y lo hemos hecho de manera decidida y está en proceso de licitación precisamente el estudio ya de conectividad del tren de Valparaíso, con sus ramales, con los diferentes mejoras de trazados que hay en algunos lugares, porque se va a aprovechar parte también de la faja fiscal que tienen los trenes. Yo diría que esa es una de las otras ventajas que tiene, digamos, la posibilidad de modernizarte, porque tú tienes la faja. Hoy día cualquier otro proyecto que nosotros queramos hacer de nuevas vías, de nuevas conexiones en términos de carretera, implica procesos de expropiación, es mucho más complejo que lo que hoy día la posibilidad que tiene EFE, en este caso, de potenciar el trabajo de los trenes con un cambio de flota que están haciendo, trenes eléctricos que permiten más silenciosos, o sea, a propósito de lo que tú señalas del cambio climático y la contaminación en general de lo que estamos viviendo en las ciudades. Pero el Estado se está haciendo parte de esto de manera decidida. Hay varios proyectos para el sur de Chile también, posibilidades de reactivar las líneas que ya tiene. Yo creo que ahí yo creo que se está evaluando el tema este que te decía yo respecto a la carga. O sea, si no tienes carga para movilizar, si no genera esa condición, el tren, el subsidio es muy alto y por lo tanto la inversión se te cae. ¿Cuál es la relación ahí entre los trenes y el puerto? Ya que estamos aquí en un puerto, y hay un tema interesante que... Ahí hay un tema. O sea, de hecho parte del proyecto del tren Santiago-Valparaíso tenía que ver con esa variable, de cómo alimentabas tú, por un lado, al puerto de Valparaíso y también al de San Antonio. Y por lo tanto, eso te hacía rentable el proyecto. Y en eso estamos.
Eso le dio viabilidad, digamos. Miguel, hablemos un poco de esta empresa, que bueno, los usuarios de Valparaíso la conocen, pero es interesante como modelo de empresa, la empresa F. ¿Cómo funciona? Algunos dicen es una empresa estatal, es una empresa pública, una empresa autónoma. ¿Qué tipo de modelo de empresa es y cuál es la experiencia que tú has tenido como gerente de esa empresa, digamos, su funcionamiento, su viabilidad, etcétera? Bueno, EFE es una empresa pública que tiene distintas filiales. Tiene filial en el sur, que es EFE Sur, que es lo que la gente conoce como el biotren, y los otros distintos servicios a través de los trenes de cercanía y también del desarrollo de carga que se hace ahí en la región del Biobío principalmente y en la región de la Araucanía. Está también la otra filial que es EFE Central, la que está considerando todo el desarrollo ferroviario desde la estación central hacia Chillán principalmente, con estos trenes rápidos que están llegando ahora, y con el desarrollo de los trenes, de la expansión del sistema ferroviario de pasajeros hacia Melipilla y hacia Batuco. Y está la filial nuestra acá de EFE Valparaíso, que es la conocida por el MERVAL, el Metro de Valparaíso, sí. Que nosotros estamos llevando adelante administrar este servicio de pasajeros entre Puerto y Limache, y además lo que va a venir ahora es la extensión del metro hacia Quillota Calera, ya que es un proyecto muy anhelado en la región y que es interesante, a cuenta de lo que estábamos conversando recién. Este proyecto de la extensión de Quillota Calera considera, por ejemplo, efectivamente una vía independiente para la carga. A diferencia de lo que tenemos nosotros entre Limache y Puerto, que efectivamente tenemos esta restricción donde solamente se puede movilizar carga de noche para permitir el movimiento pasajero en el día, en la extensión que se está tomando hacia Calera, se va a poder trabajar o se va a poder explotar las vías de manera paralela, tanto la carga como los pasajeros. Y es por eso que efectivamente EFE está enmarcado en este proceso de visión de futuro. Es una empresa pública que tiene un alto interés en modernización. Estamos desarrollando varios aspectos en términos de tecnología, en ámbitos también de cómo asociarnos mejor con la universidad. Y todo lo que tiene que ver efectivamente cómo tomar lo mejor de lo que puede llevar adelante una empresa, pero también evidentemente con la responsabilidad de tener recursos públicos para poder desarrollar los distintos proyectos. Eso que no se haya hecho, no se puede hacer la carga al mismo tiempo que el transporte de pasajeros, eso fue un error estratégico gigantesco, ¿no? Sí, fue un error complejo que efectivamente generó una restricción en el puerto de Valparaíso, pero como decía Boris recientemente, este proyecto del tren Valparaíso-Santiago considera efectivamente buscar alguna alternativa también de poder llegar con carga al puerto de Valparaíso de manera independiente al desarrollo de pasajeros. Y otro aspecto también relevante que con respecto a este proyecto, que es una decisión de Estado, es cómo podemos, y me remito a lo primero, de por qué el desarrollo ferroviario no ha tomado un gran impulso, es porque hoy día, por ejemplo, hoy día sí ya se está tomando una decisión de reconocer que podemos tener participación también de privados en el ámbito ferroviario. EFE es una empresa pública que va a seguir desarrollando y explotando las vías, pero también hay que reconocer que podemos permitir que efectivamente actores privados nos ayuden a desarrollar el sistema ferroviario en Chile. Hay una frase que anda dando vuelta que suena como un eslogan, una consigna, vamos a ver cuán real. Al desarrollo vamos en tren. ¿Cuán efectivo es eso? ¿Qué piensas tú, Boris? Sí, yo creo que tiene algo efectivo. Pensaba el otro día con unos directores, parte del equipo, por ejemplo, todo el desarrollo para la zona de la Patagonia, como probablemente en otros lugares del mundo, en Europa, donde uno ve cómo llegan los trenes y pueden conectar. Y efectivamente, uno piensa que posiblemente sea un desarrollo, pero ahí está, todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Yo creo que hay un tema de planificación también, con una mirada de futuro, en el que los territorios se integren a pensar, a discutir esa planificación. Yo creo que ahí hemos fallado en general, tanto a nivel central, que tiene una planificación centralizada, pero que no recoge necesariamente las necesidades del territorio, o el territorio no coloca sobre la mesa cuáles son los desarrollos. Tú decías, el tren tiene más que ver con el Ministerio de Transporte, pero ¿y el Ministerio de Obras Públicas cómo juega ahí en el tema de los trenes? Nosotros no estamos participando, nosotros solo participamos desde la perspectiva del modelo económico que le pueda dar viabilidad a la construcción, digamos, por la vía de la concesión. Pero la decisión y la planificación está en el Ministerio de Transporte, está radicada ahí la competencia.
Al De desarrollo, hecho, F depende del Ministerio de Transporte. al desarrollo vamos en tren, pero yo entiendo que una de tus obsesiones en los distintos cargos que has tenido ha sido los aeropuertos, ¿no? Al desarrollo vamos en avión también. A ver, ¿y cuán importantes son la construcción de aeropuertos en el tema del desarrollo? ¿Y en qué estamos? ¿Estamos atrasados? ¿Estamos bien? ¿Cuál es tu diagnóstico? O sea, para mí es fundamental, digamos, yo siempre lo planteé y tuve la suerte, no es que sea una obsesión, pero tuve la oportunidad de ser director nacional de aeropuertos, entonces me empapé, digamos, de todo lo que significaba esto y la relevancia de una infraestructura estratégica para el país. O sea, de hecho yo lo planteé en algún minuto cuando trabajé con Alberto, el ministro de Obras Públicas, y tuvimos varias situaciones de conectividad, problemas. Entonces decía, Alberto Undurraga, entonces me decía, bueno, estamos desconectados. Entonces yo discutía y decía, no estamos desconectados, pues el Ministerio de Obras Públicas también construye aeropuertos, pues, y nosotros tenemos una conectividad impecable. Los aeropuertos no fallan, estamos con obras permanentes. De hecho, en este minuto estamos con obras prácticamente en todos los aeropuertos de Chile. ¿Cómo estamos? Yo creo que estamos con una red bastante robusta a nivel país, una red primaria y una red secundaria que da soporte, digamos, a otro tipo de aviación de emergencia o conectividades interregionales. Hay personas que se quejan en algunas regiones de que se sienten un poco abandonados. Yo escucho esa queja porque yo vivo en el sur, ¿no? ¿En qué parte del sur? No, me toca ir al aeropuerto de Puerto Montt, pero veo gente que vive más al sur Sí, claro. y que tiene, bueno, problemas climáticos y todo, pero se quejan de que a veces hay que tomar un vuelo, venir a Santiago para volver a viajar de nuevo al sur. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay más problemas para el norte que para el sur en Ya, ese sentido. ya. O sea, en el norte efectivamente tú hay horarios en los cuales tenés que, para poder En el ir- norte también lo he escuchado. Sí, en el norte es mucho más... Pero eso más- debiera solucionarse de alguna manera o Sí, se deja el criterio del mercado nomás. el mercado, ese es el punto. Sí, pero el Estado debería intervenir ahí en algo, ¿no? Claro, pero ahí sería tener nuestra propia aerolínea, digamos. Empresa aeronáutica del Y Estado. yo diría que eso no es posible, no le veo viabilidad. El tema tiene que ver con la demanda. Y tú lo puedes poner con... Perdona, que es un tema importante, porque he escuchado relevante. esta queja de los pasajeros, digamos, la sensación de que ellos viven en zonas extremas del país y deberían tener más facilidades o apoyo. O sea, la gente de Antofagasta que quiere ir a Arica tiene que ir a Santiago. Eso es el absurdo absoluto. Es totalmente absurdo. El tema es cómo... O sea, en algún minuto, las aerolíneas habían vuelos a Antofagasta o habían escalas, Santiago, Antofagasta, Arica. Pero esa es una decisión comercial. Y hoy día el aterrizaje y el despegue es caro. O sea, el avión renta solo en el aire para las empresas, como los hoteles. Las Ya. piezas en la medida que están Pero ocupadas rentan. el Estado con una mirada estratégica, no sé, geopolítica, el territorio mismo, decir, estas zonas son importantes, tenemos que tenerlas interconectadas, no puede ser que una persona que quiera viajar a Arica tenga que viajar a Santiago, no puede intervenir, no hay manera, no hay herramientas, no hay... No tenemos herramientas. El Estado lo que sí hace, a través de nosotros como Ministerio de Obras Públicas, es tener la infraestructura adecuada, tener la infraestructura para que puedan aterrizar en los aviones de acuerdo a los modelos de aviones que tenemos hoy día, con las pistas, con los largos que tienen que tener, las capacidades de soporte, las ayudas visuales, los terminales en mejores condiciones. Nosotros lo hacemos, eso está. Y el problema lo tiene, por ejemplo, el anuncio que hizo una aerolínea de no viajar más a Mocopulli, a Chiloé, a Castro. O los pocos vuelos que hay Por- a Valdivia, por ejemplo. que se O los quejan pocos vuelos valdivianos que hay de eso. a Valdivia, y 14 años en Valdivia, así que de hecho si esto llega a Valdivia, acabamos de adjudicar un contrato recién de mejora de la pista. Llega, así que sí. escuchando. De hecho se está construyendo una ampliación, va a partir ahora la ampliación del aeropuerto de Pichoy en Valdivia, Sí. Pichoy, Neblina, ahí tenemos temas más bien climáticos. Porque tú no tienes vuelos tempranos, lo mismo pasa a La Serena, no tienes vuelos a las 9, 10 de la mañana porque tú tienes una neblina importante. Pero desde el punto de vista de la infraestructura, yo te podría decir que estamos en un muy buen nivel de infraestructura comparado con otros países, digamos, por lo menos de América Latina, digamos. O sea, el aeropuerto de Santiago está en un estándar, sigue con modificaciones, porque esto es una constante, pero desde el punto de vista de lo que significa la modernización de los aeropuertos, yo creo que es fantástico. Y la irrupción del modelo low cost en Chile, por ahí por el año 2016, yo creo que ha cambiado la dinámica, ha permitido vuelos interregionales que antes no teníamos, estaban todos centrados en... Hoy día tú tienes Concepción, Loa Calama, por ejemplo. No pasas por Santiago, ahí tienes un flujo que se mueve hacia la minería, el desarrollo minero. Entonces, yo creo que estamos en un buen pie. Para la zona sur austral hay localidades, ahí está trabajando, la Dirección de Aeropuertos trabaja
en una red de pequeño aeródromo que estamos colocando en este minuto, luces de emergencia. Es otra escala de movilidad, es otra escala de vuelos, no vuelos comerciales. Y bueno, y lo que habíamos hablado acá es que tal vez podemos conversar más adelante lo de Viña del Mar, digamos, Viña del Mar Concón. Vamos a hablar de ese tren de todas maneras. Me gustaría preguntarte, Miguel, a ver, ¿cuántos años tiene la empresa de trenes, el F, digamos, Merval? ¿Cuántos años tiene? A ver, F tiene 140 años. 140, correcto. Sí, Merval fue creado más o menos el año 1997, cuando vino la modernización de lo que nosotros acá conocemos la cuarta etapa. El proyecto de la cuarta etapa generó todo esto que hoy día conocemos de un sistema moderno de metro regional, el soterramiento de la vía en Viña del Mar, nuevos trenes, efectivamente, y desde esa época, efectivamente, ha tenido este desarrollo o esta operación de un sistema mucho más moderno en el ámbito de ferroviario acá en la región de Valparaíso. Ahora, ¿y cuál sería la etapa siguiente? Mirando a largo plazo, más sí. que corto plazo, porque da la impresión, por lo que decíamos al comienzo, que en el siglo XIX se tenía una mirada más estratégica y más visión de lo que es el país. Miren lo que decía Balmaceda. Decía, vais a agregar, cuando inauguran las líneas ferroviarias, las obras ferroviarias entre 1886 y 1891, más de 1000 kilómetros, ¿no? No era solo un punto del programa de gobierno, era un punto central del programa de gobierno. O sea, de hecho, Balmaceda crea el Ministerio de Obras Públicas. Balmaceda crea el Ministerio de Obras Públicas, entre otras cosas. Y miren lo que decía, vais a agregar al cuerpo del Estado una vena que ensancha el organismo común, haciendo circular por ella la sangre generosa de la vitalidad nacional. Una visión, una mirada del país. ¿Cuál es la mirada estratégica de la empresa Merval en esta etapa de ahora, en los próximos 30 años, en lo que viene? Porque hay que estar, me imagino que para hacer adelanto de los trenes y todo hay que estar pensando 10 años, 20 años, 30 años, digamos, no un año. ¿Ah? Sí. Yo diría que es seguir llevando el estándar que tenemos hoy día entre el servicio de Puerto Limache hacia la profundidad de la región, hacia el resto de las localidades de la región. Como dije recientemente, estamos ya trabajando en el proyecto de extensión a Calera, que son 20 kilómetros más de vía, que lo que va a hacer es principalmente llevar este estándar ferroviario de un metro regional hacia Calera, con frecuencia también de 6 minutos, con trenes eléctricos, etcétera, etcétera. Y seguir avanzando hacia las provincias de los Andes, San Felipe. Estamos en este momento desarrollando un estudio junto con el gobierno regional sobre el Valle de la Concagua, para poder justamente tener la información, los análisis de demanda, de oferta, tanto para el ámbito de pasajeros como también para el ámbito de carga. Eso en el Valle de la Concagua. Y estamos mirando con mucha atención también lo que tiene que ver con el litoral norte. Tenemos nosotros un ramal que hoy día solamente se utiliza de carga, que es el ramal San Pedro Ventanas, que genera ahí una suerte también de posibilidad de revitalizar nuevamente la vía, no solamente en el ámbito de carga, sino que también en el ámbito de pasajeros, una posibilidad efectivamente de poder llegar con mayor desarrollo ferroviario. O sea, ¿el tren tiene futuro en Chile? Tiene mucho futuro. También lo necesitamos, yo creo. Sí, también hablar, por ejemplo, de lo que se está desarrollando hoy en día con la plataforma ferroportuaria San Antonio, que está muy ligada al crecimiento del puerto de San Antonio. Hoy día también se está desarrollando un proyecto bastante ambicioso en el ámbito de que el puerto, el crecimiento del puerto de San Antonio sea sustentado en gran medida también por la llegada de carga vía ferroviaria. Y eso también es un aspecto que hoy día ya se está trabajando. Ya que citaste el puerto, vamos a dejar una pregunta abierta. Cuando volvamos después de la pausa, le voy a preguntar a Boris sobre el tema de lo portuario, ¿no es cierto? Sí. Hay que, así como cuidar y desarrollar los trenes, hay que desarrollar y cuidar los puertos. Eso es clave y estratégico, ¿no? Está el tema del hidrógeno verde ligado también con eso. Lo vamos a dejar abierto y te vamos a preguntar a la vuelta de esta pausa. Regresamos en algunos minutos. Aquí se piensa Chile. Seguimos pensando Chile en Aquí se piensa Chile.
desde uno de los estudios de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos con Miguel Saavedra, gerente de EFE Valparaíso, Boris Holguín, director general de Obras Públicas. Y antes de ir a la pausa, yo dejé un tema abierto y que tiene que ver con la urgencia de mejorar, de desarrollar la infraestructura en los puertos de Chile, ¿no? Me gustaría una mirada del desarrollo y cuidado de los puertos en Chile desde el Ministerio de Obras Públicas, desde tu mirada, Boris. Yo tengo una mirada un poco crítica en el sentido de que cuando se realiza la ley de puerto, esto por ahí por el 98, por ahí si no me equivoco, el 19.542 creo que la ley, 21.542. Se excluye el Ministerio de Obras Públicas de tomar decisiones respecto a la planificación de los puertos. Y yo creo que esto uno lo puede ver en el norte de Chile, donde cada desarrollo minero puso su puerto. Y no había una mirada, se perdió una mirada más lógica de decir, desde el punto de vista de la inversión, del recurso, es decir, una sola zona o un par de zonas y no que cada proyecto te vaya colocando un puerto, porque eso después empezó a redundar en los conflictos ambientales, en fin. Yo creo que algo parecido puede pasar en Punta Arenas, a propósito del desarrollo del hidrógeno verde, donde las iniciativas que se están pensando, o las empresas que están pensando en el desarrollo del hidrógeno verde, cada una puede estar pensando en su propia solución portuaria. El hidrógeno va a haber que sacarlo, digamos, ¿no es cierto?, por la vía marítima. Y no estamos pensando necesariamente en los mejores lugares, los mejores espacios que tengamos para poder tener un gran puerto que pueda desarrollarlo. O sea, yo creo que ahí el Ministerio de Obras Públicas, ¿cuál es el rol que tiene hoy día a través de la Dirección de Obras Portuarias? Revisar los proyectos que se le presenten. O sea, la suficiencia técnica, nosotros la seguimos teniendo, tenemos la expertise y por lo tanto nosotros decimos, sí, su proyecto cuenta con todo, también se aprueba. Ahora, ¿dónde? Donde usted me dijo nomás. ¿Es el mejor lugar? No tengo idea, pero ese es lo que su proyecto, a través de las concesiones portuarias, se han definido. Y yo creo que ahí ha faltado entonces una mirada mucho más integradora de planificación del desarrollo portuario. Y creo que estamos un poco atrás, digamos. Hay países vecinos que están avanzando bastante más Por ejemplo, se habla de Perú, el puerto... Se habla de Perú, Puerto Claro, ¿Ah? de Callao. Hablábamos con Miguel, tú hablabas antes de ir a la pausa de los planes estratégicos de los próximos años, los sueños también de lo que viene, vamos a hacer esto, pero todo pasa por que hay que hacer estudios primero, ¿no? Y esos estudios se demoran años. Y después puede que se archiven, no se llegue a la conclusión. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Hay un hoyo negro, no sé si burocrático? ¿En qué estamos fallando ahí como país, digamos? Sí, bueno, es tremendo, es prácticamente una peregrinación muy grande. Vía crucis. Un vía crucis, poder llevar adelante proyectos. El desarrollo de la extensión hacia Calera partió el año 2015 con un estudio de prefactibilidad que aprobó el gobierno regional. El mismo paso que hoy día se está dando para el proyecto del Valle de la Concagua. Entonces, imagínate, 2015 hasta esta fecha, ya han pasado prácticamente 9 años, 10 años, y estamos recién ingresando a ingeniería de detalle del proyecto, ¿ya? Entonces, y estamos en el proceso de tramitación ambiental. Hay varios elementos que tienen que ver con puertas que hay que ir pasando, que yo no digo que no se tengan que pasar, pero que la forma de cómo se desarrollan hacen que se extiendan, y también las decisiones políticas al respecto de cómo pasar de una etapa a otra es muy relevante. Ahí es donde yo diría que se pierde más tiempo, más que en el desarrollo de la ingeniería, más que en la tramitación del permiso, etcétera, es en darle coherencia al avance de los proyectos. A veces los proyectos quedan detenidos 6 meses, un año, porque está cambiando una administración, porque hay una nueva visión, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que los proyectos se ralenticen. Y es por eso que nos ha costado tanto, por ejemplo, avanzar en el proyecto de tren Valparaíso-Santiago y en diversas otras iniciativas o ideas de proyecto que no han podido plasmarse de manera concreta. Es algo, yo diría, más bien de planificación que sobrepase los periodos, los tiempos políticos, los tiempos de las administraciones. Hay que ponerse de acuerdo no solamente el aspecto público, sino que también el ámbito privado, el ámbito social, para poder de manera
ya arraigada, es decir, sí, efectivamente necesitamos este desarrollo ferroviario, necesitamos estos embalses, necesitamos estos aeropuertos, y de ahí avanzar independiente de lo que pase con los tiempos políticos, los tiempos electorales, etcétera. ¿Cuáles son los nudos gordianos del proyecto Tren Santiago-Valparaíso, los más importantes? Yo diría que el gran problema que había era efectivamente que no se estaba convencido de qué decisión tomar, por qué trazado irse. Eso hizo que efectivamente habían anhelos, o hay anhelos, de que exista un tren rápido, pero en definitiva nunca se pensó de manera concreta de cómo, por ejemplo, este tren podía llegar a Valparaíso, Viña del Mar, con un tren rápido, y cómo eso también se generaba la suerte de descarga o entrada de los pasajeros a esta suerte de tren rápido, cómo se podía financiar, etcétera, etcétera. Y es por eso que, en definitiva, una de las cosas que ralentizó mucho el proyecto del tren Valparaíso-Santiago fue qué decisión tomar. Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, una vez que ya se toma la decisión, existen elementos internos dentro del desarrollo de los proyectos que hace que los procesos sean un poco más engorrosos. Efectivamente, Concesiones tiene una herramienta que es mucho más ágil, que no es necesario ir avanzando, o sea, avanzar una prefactibilidad, después licitar nuevamente una factibilidad, sino que efectivamente en Concesiones se pueden avanzar pasos más rápido, y también en las distintas áreas, no solamente en el ámbito de ingeniería, sino que también en el ámbito ambiental, en el ámbito social, territorial, avanzar de manera paralela. Cuando los proyectos se ven de manera compartimentada, de manera en serie, eso hace que se alarguen mucho más. A ver, hablemos de las licitaciones. Hablando de burocracia, licitaciones, hay quejas, siempre se escucha quejas de todas partes, pero hay que saber cuáles son las quejas más válidas. ¿Cómo está funcionando las licitaciones? ¿Cuál es la rapidez, la velocidad del Estado hoy día en relación a eso? Mira, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, yo diría que en general, es de cerca, muy de cerca, claro, muy de cerca. Mi opinión, digamos, pero en general ha andado bastante bien. O sea, nosotros tenemos aproximadamente 2.000 contratos al año. Ese es el volumen de contratos que tenemos como Ministerio de Obras Públicas hoy. Las dificultades que hemos estado experimentando en las licitaciones han estado en las ofertas. En las ofertas, primero porque no han habido tantos oferentes. O sea, aquí tenemos un problema de oferta con demanda de nuestros contratos. Entonces, estamos en promedio, en nuestras licitaciones, en promedio de 3 a 4 empresas por cada licitación que nosotros hacemos, de las diferentes áreas en las que se desarrolla el Ministerio. Obra hidráulica, aeropuertos, obras portuarias, qué sé yo, arquitectura, vialidad. Y particularmente en la zona suraustral del país, sobrecostos. Producto de lo mismo, tenéis poca competencia, entonces las empresas ya están con muchos contratos, entonces van a las licitaciones y te suben el precio. Estamos hablando de contratos que han estado superando el 80% de los presupuestos oficiales, que ha habido una tendencia a normalizarse post pandemia. O sea, con la pandemia los precios se dispararon, el precio del fierro, el precio de los materiales en general tuvo un aumento por lo menos del 30-40% de los contratos, y la banca muy restrictiva. O sea, es un problema que tienen las empresas constructoras con la banca. Yo lo he conversado con la Cámara Chilena de la Construcción, porque no les prestan plata. Sí. O sea, la oferta está, la licitación está, nosotros estamos con un plan completo de licitaciones, nosotros estamos ejecutando año a año 3,2, 3,3 billones de pesos al año. Esa es la ejecución que tiene hoy día real el Ministerio de Obras Públicas. Han dado bien el proceso de licitación. Ahora, por el lado de concesiones, ahí los proyectos tienen otra característica, ahí los tiempos son un poquito más extendidos, pero básicamente, como decía Miguel, porque la licitación es con un anteproyecto referencial. Esto es lo que quiero, unir de este punto a este punto con estas características generales, y por lo tanto el que se adjudica la licitación desarrolla la ingeniería y desarrolla los aspectos ambientales de ese proyecto. Eso es lo que acorta los plazos. El gremio de la construcción está lo que dicen ellos, nosotros que estamos en un momento tremendamente difícil, medio parado, la construcción, etcétera, y hay empresas que quiebran, muchas han ido quebrando, y me imagino que eso debe afectar también. ¿Qué pasa
¿Cuál es la situación hoy día de empresas que quiebran y que no pueden seguir ejecutando sus proyectos? Y, a ver, hablemos un poco de eso. Es terrible. Yo se lo he dicho a la Cámara Chilena de la Construcción. Yo diría que el punto se produce con la pandemia. O sea, durante la pandemia, primero, las obras privadas pararon. Pararon por tema de la pandemia. Las obras públicas continuaron, con las dificultades del caso, pero continuaron. Nosotros, el año 2022, cuando asume el gobierno del presidente, justo tenemos la mala suerte de que se desencadena todo el problema de las empresas constructoras, que lo agarra el COVID y por lo tanto las empresas que estaban con contratos nuestros empiezan a quebrar ya a mediados del 2022. Esto significó abandono de las obras paralizadas, a medio andar, y esto es súper complejo desde la burocracia que tiene el sistema, el Ministerio, la Contraloría General. A nosotros nos significa que esa obra vuelva a continuar aproximadamente 400 días. Esa es la verdad. Tremendo. Tremendo. Sí. Entonces, tú tienes una obra que quedó con un 20% de avance, la obra quedó quebrada, abandonada, y a nosotros para poder decirle a la ciudadanía, mira, ya, vamos a venir con otra empresa y continúa 400 días. Se habla tanto de la modernización del Estado en términos tan abstractos, ¿no? Se cacarea mucho sobre eso por todos lados en las discusiones políticas. En el ámbito del MOP, ¿dónde habría que modernizar? ¿Qué es lo que hay que modernizar específicamente, desde tu experiencia? Mira, trabajando nosotros dentro del Estado. lo que estamos haciendo, que partimos el año pasado y ahora nosotros estamos haciendo cambios normativos a nuestro propio reglamento, a nuestro propio DFL, digamos, el 850, el que nos rige. Y tratando de desatar algunas de estas burocracias. Por ejemplo, hicimos un cambio normativo que nos permitiera entrar a una obra sin esperar que pase todo el tiempo para poder darle resguardo, porque en algunos casos las obras quedaron abandonadas y quedaron sin guardia, nadie se hace cargo de esto, no se hace cargo el gobierno regional, nadie, el MOP tampoco tiene cómo hacerse cargo de hacer otro contrato para poder... Entonces, esos tiempos lo hemos ido disminuyendo. Ya. O sea, nosotros nos hemos hecho cargo por la vía de modificación de nuestros propios cuerpos legales, cuerpos normativos, para poder entrar y resolver más rápido este tema. Lo otro... abrir un poco el registro contratista, que es restrictivo, es una barrera de entrada para hacer obras con el Ministerio de Obras Públicas, tiene que estar inscrito, tienes que tener una experiencia, tienes que tener un capital económico bastante elevado para que nos dé la tranquilidad precisamente que las obras se terminen. Y eso hemos permitido que, por ejemplo, las empresas puedan subcontratar empresas más pequeñas en un porcentaje mayor al que se les permite. Se permitía el 30%, ahora permitimos hasta un 50% del contrato que puede hacer con sus contratistas más pequeños. Que las empresas constructoras que estaban en una categoría puedan automáticamente participar de la categoría siguiente, vale decir, yo licito una categoría y digo ya, esta obra por la envergadura va a ser para empresas de primera categoría. Entonces ahora permitimos que también participen las de segunda categoría. Y así hemos permitido que hemos salido del pantano, si la verdad que estábamos muy complicados. Me acuerdo el caso de la región de Aysén. Nosotros teníamos 8 contratos globales de conservación de la red caminera, 7 quebraron. Uy, 7. Eso significó una red de caminos botados por un año. O sea, la verdad que fue un tema súper complejo. Se habla mucho de recuperar el crecimiento, volver a crecer. Un expresidente dijo que todo es crecimiento porque lo demás es música. Crecimiento porque lo demás es música. Ok. Hay como un acuerdo en que hay que volver a crecer, recuperar la senda del crecimiento. Y también está esta idea dando vuelta que se puede recuperar la senda del crecimiento a través de la infraestructura, el desarrollo de la infraestructura. ¿Cuánto hay de retórica de eso? ¿Cuánto hay de verdad? ¿Y en la situación actual en qué estamos? No, eso no es retórica para mí, eso es real. O sea, nosotros asumimos la responsabilidad como ministerio de reactivar la economía. O sea, la construcción es el barómetro de la economía, definitivamente. O sea, tú ves que la construcción está bullante, quiere decir que el país está creciendo o no está tan mal. ¿Dónde está, y los reclamos de la Cámara Chilena de paralizaciones, ellos están, que no nos pega tanto a nosotros, porque la paralización ha estado en la inversión privada, sobre todo en el área inmobiliaria, que no es el giro nuestro como Ministerio de Obras Públicas. Sí. Ahí ha estado bien complicado, de hecho tiene una cantidad de vivienda, porque yo el otro día hablaba con la gente de la Cámara. O a propósito que no se pueden entregar. Problemas con municipios tienen algunos. Claro, a propósito de la permisología que se instala. La Cámara Chilena y las empresas constructoras hoy día tienen sus proyectos, tienen cerca de 60.000, 70.000 viviendas con permiso. Permiso, llegar y construir. ¿Y por qué no lo hace? Porque todavía no puede vender el resto de las unidades y no tiene caja.
y el banco no se la presta, hoy día está más restrictivo. Entonces ahí hay un tema con la banca en el propio mundo privado. Pero también hay municipios que tienen parados los permisos de entrega de obra, que se llama, no sé cómo, El permiso de edificación. Eso. O el permiso no, ni siquiera, ya son edificios que están listos, pero que no pueden ser entregados a sus propietarios. Hay quejas en relación a los municipios, no sé lo que pasa ahí. Bueno, hay temas en donde se ha producido esto, yo diría que particularmente, si mal no recuerdo, en Recoleta hay un par de casos que tienen que ver En con... Estación Central también parece. Estación Central, que Sí. tienen que ver con, y está en juicio el si fue bien otorgado el permiso de edificación. Ahí hay un tema legal que tiene que ver con el plan regulador comunal. O sea, tú vas, solicitas un permiso para construir y ese permiso te tiene que habilitar para construir y terminar tu obra y ser recepcionada. Y ahí han habido problemas de cumplimientos o incumplimientos que han paralizado eso. Ahora, quiero dar Se habla de la certeza jurídica. Sí, Se sí. instala ese Las concepto. Sobre Ajá, permisología. Las reglas Sobre claras. permisología, solamente dar un dato, ahora no tiene que ver específicamente tal vez con, no sé si tendrá que ver con el MOB, pero la CEU, no sé cómo se pronuncia, María Teresa González, de una empresa eléctrica noruega, Statkraft, una empresa muy importante, dice que había un retraso de más de 3 años en un proyecto en Los Lagos, detenido por culpa de la permisología. ¿De qué proyecto de qué será? No, pero estoy dándolo como un Sí, ejemplo, un de, ejemplo. de la permisología desde la mirada del MOB. Nosotros tenemos alguna incidencia, que duda cabe, dependiendo del tipo de proyecto. Hay una cantidad importante de permisos que están asociados a la Dirección General de Agua. Yo diría que ahí los proyectos que tengan esa intervención, nosotros tenemos muchos permisos que están establecidos por el Código de Agua y el marco normativo, y lo que se está haciendo hoy día, lo ha hecho la ministra, pedirle especialmente al director general de Agua, de cómo identificamos y cómo vamos reduciendo los tiempos. O sea, y ha habido en los últimos 3 años un incremento de profesionales que se han ido incorporando a la Dirección General de Agua paulatinamente para poder cubrir esta demanda. Es un tema real. Claro, si no, algunos van a decir que Kafka está mandando en el Estado, o sea, que Kafka tiene la última palabra. Hablemos un poco de la sustentabilidad y los trenes. Vamos a hablar de sustentabilidad ahora, también lo vamos a hablar en términos más generales, infraestructura, etcétera. Sustentabilidad y trenes. Bueno, nosotros efectivamente estamos muy comprometidos con la sustentabilidad, tenemos un desarrollo, como ya lo había dicho anteriormente, en el ámbito de la eficiencia energética, en el ámbito de la eficiencia de la movilidad de las personas, en dar mayor accesibilidad a todas a los distintos tipos de personas con movilidad reducida, etcétera, para que evidentemente puedan moverse de manera tranquila, de forma segura, eficiente a sus lugares. Y en ese sentido nosotros hemos tomado una línea, insisto, nosotros hemos trabajado muy de la mano con la Agencia de Sostenibilidad Energética para poder desarrollar nuestro servicio de manera responsablemente en el uso de las energías. ¿Ya? Y en ese sentido, hoy día lo que nosotros podemos decir de manera muy orgullosa a nuestros pasajeros acá del sistema de Limache Puerto, es que efectivamente cuando toman un tren nuestro, aportan a la reducción de la huella de carbono. Nuestros trenes hoy día están siendo alimentados, nuestras estaciones, están siendo alimentados hoy día, por ejemplo, y eso tenemos un certificado que indica que ello está siendo alimentado por una planta solar en el norte. ¿Ya? Entonces, efectivamente, hemos hecho un trabajo muy fuerte, no solamente en utilizar energías renovables, sino que también en avanzar en la eficiencia energética. Hablemos de lo mismo hacia infraestructura, es decir, ¿qué significa la infraestructura sostenible? ¿Cuál es la mirada desde el MOB de la infraestructura sostenible? Tú lo has dicho, porque hacemos la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Y la sostenibilidad mirado con más de un pilar, más que el pilar ambiental, sino que un pilar económico, un pilar social, gobernanza y por supuesto el ambiental. Ese es el enfoque que nosotros le estamos dando a nuestros proyectos. Estamos con una mirada asociada al cambio climático respecto de nuevos indicadores y nuevas maneras de abordar los proyectos ya de la ingeniería dura, a propósito de lo que estamos viviendo o vivimos el año pasado con las inundaciones, junio y agosto, que quedamos con Licantén bajo el agua, toda la zona centro-sur del país.
y por lo tanto ya nuestra infraestructura tiene que ser una infraestructura pensada de manera distinta. Lo estamos viviendo, casos de colectores, no quiero entrar en detalle aquí en la región, pero colectores de agua lluvia, de cómo estamos pensando entonces la planificación de nuestro sistema de agua lluvia con nuevos indicadores que te permitan una infraestructura que va a estar sometida a un estrés de manera concentrada. O sea, los problemas que hemos tenido con colectores tienen que ver con una cantidad de agua caída, por ejemplo, pero en una concentración que no se había visto antes. Y por lo tanto, esta dimensión ahora de esa infraestructura cambia. Lo mismo pasa con los puentes. O sea, tú vas a tener probablemente una infraestructura, un puente, que tú vas a ver, oye, es tremendo puente, pero ese va a tener que estar diseñado y pensado para esta concentración de agua. Nos está pasando, a propósito del cambio climático, con el incremento y la frecuencia de las marejadas, el aumento del nivel del mar. Todo lo que significa, en consecuencia, el diseño y el cambio en parámetros técnicos propiamente tales de protección del borde costero, subir las cotas, qué sé yo, generar los bordes de una manera distinta. ¿O estamos atrasados? Estamos bien, estamos trabajando en esto. De hecho, una prueba de eso, yo de hecho lo muestro en imágenes, fue todo el cambio que hicimos acá en Avenida Perú, que tuvimos que cambiar todo, digamos, el talud de protección del borde, lo que si ustedes recuerdan, pasaba la ola, incluso afectando la cotidianeidad, los departamentos de la línea de la Avenida Perú, los primeros pisos, la verdad que la gente empezó a abandonar. Y eso va cada vez más fuerte. Eso cada vez más fuerte, y por lo clarísimo. tanto nosotros estamos en una mirada de planificación del borde costero. Pero ahí yo no quisiera dejar la oportunidad de plantear a propósito de mirar, digamos, el desarrollo, mirar esta mirada de futuro, el rol que tienen que jugar las regiones. O sea, no podemos nosotros, desde Santiago, quienes estamos trabajando allá, decir, vamos a hacer este borde y vamos a priorizar este, porque, no sé, tenemos nosotros los antecedentes, o porque... Mira, ¿cómo se hace esa descentralización efectiva, digamos? Tiene que haber un liderazgo local que plantee esto y que dialogue, digamos, esta mirada, esta visión estratégica de desarrollo de la región y que sea capaz de poner sobre la mesa de la mirada de la planificación central cuáles son los intereses principales y cuáles son la vía de desarrollo que considera la región que tiene. Porque si no va a seguir siendo centralista. ¿Pero quiénes son los gobernadores los que priorizan esa función? En este caso yo creo que son los gobernadores regionales, ahora que están elegidos democráticamente ya vamos en un segundo ejercicio, digamos, democrático. Los llamados a la visión, a construir esa visión de territorio. Y ese tiene que dialogar con lo que está planteando el Ministerio de Obras Públicas. Si no, la mirada, o sea, si yo tengo antecedentes para poder cambiar un pedazo de borde costero acá en la región, a lo mejor no es necesariamente el que quiere la región. Hablemos también de la infraestructura como cómo disminuir la brecha de desigualdad. Ese es otro tema importante. Relevante. ¿Ah? Relevante. Mira, nosotros en términos de planificación, en este minuto se está trabajando lo que se denomina el plan director del Ministerio de Obras Públicas y este está con un horizonte de tiempo al año 2055. O sea, una mirada a 30 años, como tú bien decías, o sea, para nosotros creemos que ese es el horizonte de tiempo, en mi opinión, de mediano plazo, eventualmente podría ser de largo plazo, pero como decía Miguel, imagínate que esta extensión de la línea ha tomado 10 años y en que termine de construirse van a ser 5 más, 15. Por lo tanto, ahí tú tienes 15 años, para mí una mirada casi a corto plazo. Entonces, ahí en esa planificación, uno de los elementos que yo pedí que se incorporaran es cómo colocamos indicadores que permitan al Ministerio de Obras Públicas poder tener efectivamente un dato duro, no sé, el índice de desarrollo humano, por ejemplo. O sea, estamos cambiando realmente la realidad de los territorios. Nuestras obras están impactando lo que queremos que impacten, están habilitando un territorio que permita efectivamente que la gente viva mejor. Yo creo que esos indicadores son los que nos hacen falta. Proyectos de carácter social, tema agua potable, en las zonas rurales, donde el privado no tiene mercado, es el Estado el que tiene que hacerse cargo y en ese sentido el Ministerio de Obras Públicas, con todos los sistemas de agua potable rurales, las zonas que están semi-concentradas o definitivamente aisladas, cómo encontramos soluciones para ello. En eso estamos enfocados y creemos que eso puede cambiar un poco la mirada desde el punto de vista de calidad de vida. Hablábamos de miradas de largo plazo, ¿no es cierto? 15 años es casi el presente, habría que hablar 30, 40. Ahora, con los cambios de gobierno, ¿qué ha pasado con el MOP? ¿Se ha trabajado con una mirada de Estado larga o hemos ido... O hemos ido girando de acuerdo a las agendas cortas de cada gobierno, mirando en el sentido amplio, digamos? Yo pienso que sí, lo veo, por ejemplo,
en la política de edificación hospitalaria. O sea, creo que hemos avanzado de manera importante. Esto fue una iniciativa de la presidenta Bachelet en su primer gobierno y que tuvo la continuidad necesaria con Piñera 1, profundiza con Bachelet 2 y continúa con Piñera 2 y estamos con un plan de hospital en este minuto ¿sí? salvaje, con infraestructura de primer nivel. Lo vimos acá en la quinta región con el Frique, Quillota Petorca, Marga Marga, que se están construyendo en este minuto, digamos, a un muy buen estándar, y así en Río Bueno, La Unión, Puerto Vara, Quellón, o sea, te puedo nombrar La Serena, que acaba de partir el Hospital de La Serena, entonces una línea de infraestructura. Creo que en ese sentido la infraestructura ha estado por sobre los ciclos políticos. ¿Dónde se produce el problema? En mi opinión, en los cambios de gobierno, tú pierdes tiempo en cuestiones más bien de carácter administrativo y ahí hay ese cambio, ese ajuste de pieza, te toma el año. Te toma el año y el último año te toma... El que llega a tomar, claro, y Claro. aprender de nuevo. Exactamente, ¿Ah? porque yo creo que hay que definir bien los cuadros técnicos y la conducción técnica del ministerio respecto a la conducción política. Entonces, cuando ya tú le metes mano no solo a la conducción política en el cambio, sino que también a la conducción técnica, ahí tú pierdes un año y eso ha pasado. Hablemos de la mirada regional, del tema que colocó acá Boris, de lo regional desde EFE, desde los trenes. Sí, bueno, efectivamente nosotros tenemos una perspectiva de un desarrollo importante para la región en materia de ferroviario. Estamos ya trabajando con el gobierno regional, estamos trabajando en, evidentemente, cómo poder desarrollar un servicio de pasajeros, no solamente que esté enfocado al Gran Valparaíso, que sí podemos hablar, por ejemplo, de lo que es la equidad territorial, cómo hacemos que nuevamente el desarrollo ferroviario llegue a las distintas localidades. Y eso ha sido un impulso que hemos estado tomando junto con el gobierno regional, de desarrollar este estudio para el Valle de la Aconcagua, para poder generar estas bases necesarias y avanzar en estos proyectos. Ojalá no nos demoremos 15 años, ¿no es cierto?, en poder retomar este servicio de pasajeros o poder fortalecer la carga y la logística. Nosotros siempre hemos dicho que el sistema ferroviario acá en la región son sus venas que nos van a permitir, por un lado, fortalecer el ámbito de la competitividad regional en el ámbito del desarrollo económico, los puertos de San Antonio, Valparaíso, Ventana, el puerto terrestre de los Andes. Tenemos mucho que decir en el ámbito de cómo hacer más eficiente la logística y el transporte de carga, y por otro lado, cómo podemos, por un lado, seguir fortaleciendo nuestro metro regional del Gran Valparaíso, de poder incrementar su infraestructura, su frecuencia, su capacidad de transporte, pero también, por otro lado, cómo podemos hacer llegar el desarrollo ferroviario a las distintas provincias y localidades de la región a través, por ejemplo, de trenes de cercanía, que es algo que ya se estaba explorando a nivel nacional. El tema de las tarifas. Es complejo. Tremendo tema. Es un tremendo tema. Que toca y golpea fuertemente a las personas, Sí, digamos. sí, totalmente. El tema de la tarifa tiene que ser subsidiada, sí o sí. O sea, nosotros hoy día tenemos una tarifa promedio de 800 pesos, ¿ya? Para graficar, y la tarifa debiera estar realmente sobre los 1.100 o 1.200 pesos. Entonces, efectivamente, tiene que haber un subsidio por parte del Estado para poder financiar los costos de operación, por un lado, que tiene hoy día trasladar gente en trenes, porque, claro, las horas puntas donde uno puede mover 400, 800 personas por trenes, pero en los horarios valle, en otros tipos de horarios, claro, los trenes se mueven con 70, 80 personas, pero de todas maneras tenemos que proveer el servicio, darle continuidad al servicio. Entonces, efectivamente, del punto de vista financiero, es necesario incrementar en el ámbito del subsidio, porque efectivamente los costos son costos que van subiendo permanentemente por cómo sube la UEF, cómo sube los costos de las tasas de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que es necesario poder seguir avanzando en el ámbito del subsidio para tener controladas las tarifas del transporte. Quedaron muchos temas. Como este programa quedó grabado, vamos a ver si en 10 años más se vuelve a ver el programa.
las cosas que hablamos se hicieron o no se hicieron o quedaron ahí en el hoyo negro kafkiano, ¿no es cierto? Yo espero que en 10 años más podamos hablar del éxito del aeropuerto acá en Viña, tan esperado. Por ejemplo, brevemente ese aeropuerto, a ver. O sea, ese aeropuerto estamos trabajando y un compromiso político, yo tengo que decirlo, porque esto no lo logramos cuando estuvimos con Alberto y con el presidente Bachelet II. No se dieron las cosas, pero este año se dieron con la ministra Fernández, con la ministra Jessica López. Vino el presidente para acá y dijo, vamos a hacer un aeropuerto mixto, comercial y militar. Y hay que explicar, porque yo no lo sabía, que este aeropuerto no es ese aeropuerto que uno tomaba para aviones que llegan de Santiago a Viña. Es otro aeropuerto. Es otro aeropuerto. O sea, físicamente el que está ahí. Pero otro sentido del aeropuerto. ¿Cuál es? Otro sentido. El sentido de conectar a la región, a la quinta región, con otros destinos interregionales que permitan el desarrollo del turismo y el desarrollo también laboral, por ejemplo, asociado a la minería en el personas norte, que trabajen en el norte que puedan vivir acá. Y no pierdan un día pasando. Y no pierdan un día eso. Eso va a ser fundamental. Y también la conectividad hacia Argentina. O sea, nosotros tenemos el paso internacional cerrado 10, 15 días. Perfectamente podríamos tener un fin de semana largo, la gente viajando a Mendoza, demorándose 1 hora en venir acá y volver. O sea, creo que hay mercado para ello. Y por último, a propósito de que estamos acá con Miguel F., y estamos en la universidad también nos ha convocado a conversar entre nosotros de manera formal y vamos a suscribir un convenio para trabajar en todo lo que tiene que ver con el borde costero acá, sobre todo en Caleta Portales, de cómo se resuelve el trabajo de EFE, que pasa por ahí, por ese cruce, con una caleta importante, y el borde costero. Y queremos hacernos cargo nosotros, como Ministerio de Obras Públicas, de iniciar un desarrollo de todo el borde costero, donde estaba la Escuela de Hotelería, qué sé yo, rematando ahí en Barón, en todo este potencial al frente de la Universidad de Santa María, acá en este nudo que es muy importante también para el desarrollo de la zona de Puerto Valparaíso. Boris Holguín, director general de Obras Públicas, muchas gracias por haber estado conversando aquí en Aquí se piensa Chile. Miguel Saavedra, gerente de EFE Valparaíso, muchas gracias también. Muchas gracias por la invitación. Por haber venido a conversar y a pensar Chile, las regiones, la infraestructura, etcétera. Gracias por la invitación. Nosotros nos encontramos en un próximo capítulo, espero tan interesante como este, de Aquí se piensa Chile. Muchas gracias por habernos acompañado.